María Ruiz Pérez. Nací en el año 29, el 20 de noviembre, en Humilladero. Lo primero que me interesa, María, es si usted tiene recuerdos de sus abuelos. De mi abuelo, sí. ¿Recuerda Por usted? parte de mi padre, conozco yo, porque se murieron ellos, ya que yo no era novia. De mi marido todavía ni nada cuando se murieron ellos. ¿Qué recuerda de ellos? ¿Ellos cómo se llamaban, por ejemplo, el padre de su padre, o sea, el abuelo por parte paterno, cómo se llamaba? Antonio. Él Antonio, fue... hombre del campo, muy buena gente. Mi abuela era muy buena y muy graciosa, por oídas de mi padre, porque yo entonces era muy chica, pero por oídas de ellos, sí. Ellos siempre han sido de aquí, De aquí, Humilladero. ¿no? Usted no sabe si nació aquí, pero ha vivido siempre aquí, Sí, ¿no? sí, siempre. Ellos de aquí, siempre. ¿Sabe si él fue al colegio? ¿Él fue al colegio? ¿Tenía estudios? ¿Su abuelo? No. ¿Sabía leer y sabía escribir? No, nunca. ¿Y él, qué sabe de su infancia? ¿Él trabajó de muy niño? Eso seguro, porque en aquellos tiempos trabajaba todo el mundo hasta sin poder. En el campo, supongo, En el ¿no? campo, sí. Y en el campo, en todo lo que había. Mi padre y mis tíos, los hermanos de mi padre, eso es todo el campo. Jornaleros, temporeros, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de cultivo o de De trabajo? todo. Sembraban, araban, recogían. En la era, cuando estaba el grano, pues entonces ponía una era. Entonces eran unos carros que iban con una red, que iban por las gavillas que secaban a mano. Y entonces lo traían a la era, entonces trillaban, sacaban el grano, con todo lo que se hacía antiguamente, en todo. Cardar. ¿Lo llegó a conocer a su abuelo Antonio? A mi abuelo Antonio no por la foto. No lo llegó a conocer. O sea que toda la información que usted tiene es por Sí, su por madre. oídas. ¿Usted sabe si él era una persona religiosa o...? De eso no sabe usted nada. Nosotros, no religiosos, No han sido, no ¿no? somos toda esta familia. O sea que él estuvo toda su vida trabajando Sí. y viviendo en Humilladero. Sí. Siempre como jornalero, nunca tuvo propiedad. No. Él se quedó viudo y se fue con su hija, porque eran ellos, tres hombres, tres machos y una hembra. Entonces, cuando la madre se murió, se quedaron todos chicos y se fueron con la hermana. Estaban los tres y la hermana y el padre, mi abuelo Antonio. ¿Llegó a conocer su casa La casa de su abuelo? de mi abuelo, aquí en La Ralenga, como le dicen a esto, ahí vivieron siempre. ¿Usted conoció la casa? Sí, está muy grande, un patio por delante, muy grande. Luego mi tía, la que tenía a sus tres hermanos y a su padre, tenía una tiendecita que apuntaba con cruces y redondas los dineros. ¿Esa casa tenía luz eléctrica? Tenían tierrecillas. Mi tía ya se casó y tenía unas tierrecillas y la labraban. El patio era un patio por delante muy grande y tenía unas cuadras donde estaban las bestias y tenía una cochera donde estaba el carro, porque entonces no había coche. Sí, tenían bestias. Y luego también tenían cochinos que cuando era el tiempo mataban. Eso era ya mi tía, cuando mi tía se casó. ¿Su abuelo tenía bestias en la casa? No. ¿Y la casa de su abuelo tenía luz eléctrica? Le he preguntado. Primeramente eran los candiles y las velas, el quinqué de petróleo, que era lo que había antes. Eso había hasta que ya pusieron, vino la luz, ya pusieron. Y había en todas las casas una bombilla, nada más. En los cuartos había una cosa que le decían miserable, porque era un barrilito así de chico. Entonces ese barrilito tenía una torcilla y se llenaba de petróleo. Entonces lo que se le quita a la escopeta, a los cartuchos, se le ponían lo alto por el buerito del mixto, asomaba la torcilla. Entonces eso se encendía para poderse uno acostar, porque entonces lo que era la casa era donde estaba la bombilla. Pero eso fue cuando llegó la luz eléctrica. Antes de la luz eléctrica se alumbraban con candiles de aceite. Sí. ¿En cada habitación un candil o iban con un candil? No, que el candil iba para todos sitios. La casa, me ha dicho usted que era una casa grande. Sí, un patio por delante, otro patio por detrás. Luego la casa era grande, unas cuadras que tenía buenas, un pozo en el patio de delante, pila muy grande. Eso ¿Agua corriente tenía su abuelo? No, el pozo. El del pozo se cogía Sí. cubetas. Para todo, sí. La cocina, una cocina con una chimenea y una alacena, como antiguamente había. ¿Y cómo era? No, leña, de leña. No había lavadero ni nada para lavar platos. Que da. ¿Lavar Es platos? que a la llave de la cocina tenía la cocina y luego había otra cosa, un cuadrito, y en aquel cuadrito había un pollo con un lebrillo dentro, que se sacaba el lebrillo y se ponía para fregar los platos.
Y de allí, de aquello, se salía al patio de atrás. Lo que hay en estos sitios, leña y chisme. Lo que antes había, los cuadros sin cristales, la silla muy mala, lo que antes había, si no había más. Para asearse o para ducharse, eso no existía, ¿no? Eso que va. Eso como podía. Antes tenía un baño, antes había para lavar unos lebrillos de barro con su lavadera. Muchas veces se ponía el sol y entonces te lavaba allí. Pero muchas familias, se lavaban los pies, las piernas y entonces la cabeza en una palangana. Este resto no se lavaba casi nunca. Sí se podía. Ya ves. Porque en invierno, desde luego que no, ¿no? Y cuando lo estaban segando, claro, los hombres venían a los 15 días y las camisas que ellos usaban para trabajar, 15 días con una camisa, segando con tantísima calor, la ponían en el suelo y se quedaba de pie. Entonces en la casa había preparado ya para llegar y meter la ropa en el lebrillo y lavarla para que se la tenían que llevar el lunes, no había más que aquella. ¿Qué mentalidad tenía su abuelo? Sí, mi familia todos han tirado siempre a izquierda, todo. No, Sí. ¿Sabes si él militaba en algún sindicato, en algún partido o algo? No. Pero era bueno, el Partido Comunista era, pero vaya, como aquello no se podía, aquello era tapado, pero todo le tiraba el camión todo. Sí. Aparte de la vida laboral, su abuelo tenía alguna otra actividad fuera del trabajo, de ocio, iba al bar, actividad cultural de algún tipo en aquella época, ¿usted sabe? No. Trabajaba y cuando venía, si se arreglaba un poquito, salía al bar a tomar café, o muchas veces tenían que salir al bar porque tenían que buscar gente para trabajar. Buscar gente porque si él la avisaba y era el maniero, pues entonces decía, pues tráeme 5 o 6. Entonces iba al bar y le avisaba a la gente si se querían ir a trabajar con él, por tanto dinero que le daban, muy poco. Muchas veces sí, lo hacían maniero, entonces él buscaba a la gente. ¿Por ser manijero cobraban más? Una peseta, digo, más que los demás. ¿Cuánto cobraban al día entonces o el jornal? Aquello entonces era muy poquillo. Yo me acuerdo de que yo he ganado 10 pesetas arrancando garbanzos. Ese trabajo muy trabajoso. Y de eso a eso, ¿eh? Cuando el sol salía y cuando se ponía te venía. Entonces su abuelo era manijero algunas veces. En aquella época trabajaban todos los días de la semana. Sí, tenían trabajo. Había también de que venían como ahora estas temporadas de agua ya. Si era en invierno y era aceituna ya se tiraban muchos días parados. Y luego, pues claro, trabajaban y cuando no había pues no trabajaban. Y no cobraban, no tenían ningún tipo de ayuda de ningún tipo. No. ¿Su abuela cómo se llamaba? ¿La por parte de su padre? Josefa. ¿Ella nació también en Humilladero? Sí. O sea que eran todos de aquí. Sí. ¿Ella sabía leer y escribir? No, tampoco. Mi abuela no. Yo creo que mi esta no sabía ninguno. ¿Ella también trabajó, de su infancia sabe algo? ¿Empezó a trabajar muy niña? Ya de mi abuela esas cosas ya no las sé yo, porque ya como ella se murió mucho primero que mi abuelo, y yo a mi abuelo no lo conocí. ¿Y por parte de su madre, recuerda a sus abuelos? Sí, muy bien. ¿De dónde eran? De aquí. ¿Cómo se llamaba su abuelo materno? Mi abuelo se llamaba Manuel y mi abuela María. ¿Nacieron los dos aquí? ¿Estos tenían estudios? No, el Tampoco. campo. ¿Nunca aprendieron a leer y a escribir? No, mi abuelo era maniero siempre. Por parte de mi madre era maniero siempre. Tuvo mucho tiempo de maniero con la gente. Él también era temporero, ¿no? Sí, cuando había y cuando no había, pues sin trabajar. Mi abuela en la casa. ¿Había trabajado todo el año? Antes había más trabajo, había los hombres y las mujeres trabajaban también. Las condiciones eran, como le digo, de sol a sol. Paraban las humas, que les decía, paraban a media mañana una mijita, y luego paraban a almorzar, luego paraban por la tarde otra mijita, y luego se venían. Eso era el plan, todos los días. Y cuando se iban a los cortillos afuera, que se decía afuera, si era en el verano, que se iban a segar y eso, pues entonces en la era, como antes era, pues en la era llenaba una almorcela, que se le decía un corchón, se lo llevaban vacío y lo llenaban de paja y se llevaba una manta y allí dormía en la era. Entonces en el cortijo había una casera y ponía potaje, ponía esas cosas y comían ellos allí al gasto. Dormía en la era. ¿Trabajando? Ellos muchas veces cuando querían venir venían ya de noche y se tenían que ir por la madrugada. Venía a ver a sus niños y a su mujer y se iban. O sea que se tiraban temporadas viviendo en medio del campo, trabajando todo el día. Ellos tenían que pagar la comida. La casera la ponía el amo,
¿no? Y le pagaba la casera, la comida. Pero luego había un hombre que le decía el gastero, que es el que compraba los garbanzos, el que compraba todas las cosas para comer, el pan, todas las cosas, y eso era todo apuntado. Y luego, pues a fin de tiempo, de que se terminaba de lavar, como le decían ellos, lavar que era, ajustaban la cuenta y entonces todo lo que el gastero había apuntado de todo lo que se gastaba, lo tenían que pagar entre todos ellos. Y después lo que le quedaba era lo que traía. ¿Su abuela también trabajaba? En la casa, su casa, sí, ¿No? su lavabo. Ella se dedicaba al cuidado de los niños y la Sí, atención. sí. Generalmente los hombres no participaban en las labores domésticas entonces, ¿no? ¿En qué? En las labores domésticas, en hacer la casa, la comida... No, los hombres de antes no. Los de ahora son mejores, ¿eh? Pero los de antes no. Eso no movía una silla. ¿Conoce usted las condiciones de la casa de sus abuelos maternos? ¿Conoció Sí, la casa? allí he vivido yo también. La casa tenía un patio por delante y tenía la casita, una habitación, una cocina en el patio y unas cámaras como las que había antes, que eran con las vigas gordas, las cañas. Cámara se refiere a la parte de arriba. A la parte de arriba. Que se guardaba para guardar el grano, ¿no? Allí grano, el pobre no tenía ni un grano. Servían para cama, si había hombres y mujeres, pues aquello se partía, se tenía que partir con telones y con cosas de esas. Se partía aquí los machos, aquí las mujeres, las mositas y los mositos aparte arriba. Y la habitación baja para el matrimonio. ¿Se refiere usted que en la cámara vivían los hijos? Sí, claro, dormían allí arriba. Y los niños en un sitio y las niñas en otro. Claro, y no se podía, pues como no había, pues tenía que ser partido, pues se dicen telones con tela, como había una figa atravesada, y yo incapaz, pero así se partía y había camas para los niños y las niñas. Aparte, mi abuela tuvieron hembras, eran 3, era mi madre, mi tía y la otra tía eran 3, y un macho tenía. Tampoco tenían luz eléctrica, supongo. No, como todo el mundo, cuando ya la pusieron, también siempre era un quinqué de petróleo. El quinqué era muy bueno, me alumbraba más que el candil. ¿Y para calentarse cuando hacía frío? Digo, para el carbón, una hornilla, una nafe de eso, y echaba 3 o 4 carbones, y cuando se iba apagando echaba otros 2 o 3 carbones. Pero eso estaba en una habitación, ¿no? En la mesa. ¿Debajo de la mesa? Sí, claro. Lo que es un brasero, ¿no? En la mesa camilla, igual que brasero, pero luego en la cocina era candela de leña, que tenían que ir a la sierra, se traía a la sierra a Bulaga, matagallos, otras cosas de la sierra, y hacía un haz, y se lo ponía a la vera, y echando mijitas, cocían el puchero, y cocían las cosas así. No se podían apartar porque aquello volaba de gastarse leña de aquello no valía nada. Y palos no se podían comprar, el que podía comprar tenía palos de olivo para candela más fuerte. O sea que la leña para calentarse o para cocinar la tenían que buscar ellos mismos. Digo que sí. Ellos iban a la sierra y se traían y la guardaban allí y la iban utilizando poco a poco, ¿no? Y guisaban con aquella leña. Tampoco tenían cuarto de baño. Entonces, ¿las necesidades de dónde se hacían? En el patio tenía una burra, mi abuelo tenía una burra. Entonces el patio era muy chiquito, pero todo lo de la burra y todo que sacaba la cuadra lo echaba en el patio. Entonces se hacía como un mulá, como le decíamos nosotros. Y entonces allí se hacía, en el patio, en el suelo, en aquello que sacaba de la cuadra, de paja y de todas esas cosas. Y luego se sacaba el patio, se barría el patio, se sacaba. Esto era lo común y lo normal en aquella época en todo sitio aquí en el pueblo, ¿no? Sí. Y el que no tenía bestia, no tenía nada, pues en un cubo, en el patio lo hacía y de noche lo tiraba. ¿Se tiraba al campo? Sí. ¿Había médico aquí? Sí, ¿Salud? Aquí si no había temporadilla, si no había médico íbamos a Mollina. Y el médico era un médico que cobraba por cada visita, ¿no? Sí, la que no estaba en la beneficencia, que le decía entonces aquello, pues cobraba. ¿Ciencia? Cobraba, sí, había beneficencia, estaba por pobre, si no tenía que estar en eso. ¿Y el médico era caro? El médico arreglaba lo que había y a lo que se ganaba, pero tenía que estar la cosa muy mala, muy mala. Para ir al médico, ¿no? Para ir al médico por el dinero, o trasponer antequera, o anduviera uno bueno, si la cosa venía muy mal. Había lo que hay siempre, los resfriados, las cosas. Ahora lo que están los médicos y todos están espantados del pueblo este, que no sabe por lo que será. Pero este pueblo es muy llano, tiene su sierra, que está abierta, que no es una cosa que esté cerrada, ni nada. Y hay muchas cosas malas, hay muchos cánceres y una enfermedad muy rara. Y no saben dónde puede venir eso. Y yo se lo di al médico el otro día. Digo, ¿no será de que tenemos muy cerca
los olivos y tanto sulfato y tanto veneno que se le echa hoy al campo, porque todo es veneno, parece que estamos envenenados. Hay muchos olivos y muchas tierras y está encima el pueblo, y eso está muy tratado, pero no se sabe de eso por lo que es. Por parte de los abuelos maternos, ¿sabe usted si ellos tenían algún tipo de mentalidad, tenían ideas políticas también, eran gente de izquierda, era gente por parte de su madre? Sí. También. Verás, conta, mi abuelo de mi madre Sí. era de derecha y mi padre era de izquierda. Y vivían juntos, se llevaban muy bien, a pesar que no era, pero se llevaban muy bien. Y yo era muy chica y me preguntaban la gente, oye, tu abuela, tu abuelo, tu padre como un padre comunista. Y tu abuelo, mi abuelo es de derecha, pero dice que se van a cambiar la camisa. Solo decía yo por ahí cuando era chica. Y vivían juntos y se llevaban bien ellos. Nunca tuvieron problemas de ese No, tipo. no. Por cierto, ¿usted cómo trataba a sus abuelos? ¿Le hablaba de usted? ¿Cómo se trataban entonces? Yo no, ¿De yo tú? no hablaba de tú, ellos no querían nunca que le diera de usted. ¿Abuelo de Sí, usted? trataban de usted, mucha gente trataban de usted, pero mi abuelo es que me criaron a mí también, porque mi madre se iba al campo y entonces mi abuela, yo me quedaba con mi abuela. Y mi abuela nunca quería que yo le diera de usted, no se decía que parecía que era forastera, que no tenía confianza, no quería. Hábleme de sus padres. ¿Su padre, cómo se llamaba su padre? Antonio, ¿Nació en un milladero? sí. ¿Su padre tenía estudios? No, Tampoco. pero sabía leer y escribir muy bien. Mi padre, no sé, eso no lo, en la escuela me parece que no tuvo, yo no sé. Pero aquí había un hombre en el pueblo, un hombre mayor, y escribía muy bien, muy bien, muy bien. Y daba escuela de noche. Y yo creo que él estuvo en esa escuela, de ese hombre de noche. Pero él escribía muy bien, muy bien, muy bien, y leía muy bien. Él leía obras de esta que... ¿Su padre? Él leía obras, venía mucha gente a mi casa cuando tenía una obra bonita. Venía gente a mi casa para escucharlo, de leérsela a la gente. ¿De dónde le venía a él la afición a la lectura y a la...? No sé, que le gustaba. ¿Siempre leía? ¿Siempre tenía libros? Sí, las obras estas que antes venían todos los meses como un libretón de estos y luego eso se unía y se hacía un libro grande. Y de eso iba a entregas, que le decía, venía la entrega. Y eso lo leía y venía otra, la leía, venía otra. Sí. Esto no era muy común en el pueblo, ¿no? Que hubiera gente con inquietud cultural, ¿no? Y de no... Mi padre leía muy bien y le gustaba, le pasaba como a mí. ¿Qué sabe usted de la infancia de su padre? Él se crió aquí, no se movió crió nunca. aquí con su hermano, trabajando en el campo y ya está, desde chico. Que aquí la gente lo que le pasa es que cuando son todos del campo, cuando hay uno así que tenga 12 o 14 años, pues de porquero, de cabrero, ya empiezan, y ya eso. Y ya desde entonces, pues ya está, el campo. O sea que él empezó de muy niño a trabajar Sí. como ayudante, como ayudante para gente que tenía tierra, ¿no? Sí. Y siempre trabajó en el campo. En el campo. ¿Él trabajó en una finca en concreto o algo o era temporero? No, es donde le salía, donde estaba en un sitio, terminaba en aquel, le salía a otro sitio, pues allí se iba. ¿Sabe usted qué condiciones laborales trabajaba? ¿Con cuánto cobraba? ¿Cuántas horas trabajaba? Ahora como todo el mundo, de eso a eso. Y trabajar, lo que entonces en aquella época se ganaba muy poco. Ya le digo que yo he trabajado ya casa y he ganado 10 pesetas. ¿Cuánto ganaría él? Cuando yo entonces ganaba 10 pesetas, podría ganar muy poco. Todo el día trabajando, ¿no? Digo. Ahí tenían ellos, vacaciones no habría, ¿no? Lógicamente. Va. Se trabajaba domingo, se trabajaba sábado. Sí, todos los días del año. Si había, que lo que uno quería, que no le faltara, ni el domingo, ni el sábado. Luego la feria, se ahorcaban, la Pascua, ya era ahorcada. ¿Conoció usted la casa de su padre? La casa de su la padre. familia de mi padre. Era la ya misma le que he de su dicho, la abuelo. de aquí de la Ralenga, que Ajá. tenía el patio por delante, que Andy vivió ahí hasta que se casó con su hermana, ¿Su madre cómo se llama? María. ¿Tenía estudios? No, ni sabía leer ni escribir. Nunca aprendió. No. ¿Ella también trabajó en el campo? Sí, también. Desde muy pequeña. Sí. ¿Qué trabajaban? ¿Se conocieron los dos en el campo quizás trabajando? Sí, ellos trabajando, se conoció de mocito ellos por la calle, lo que fuera, pero luego después yo sé que yo era chica, me quedaba con mi abuela, y entonces ella, si era la aceituna, con aceituna se iba con mi padre, y si era a escardar, y si era a arrancar garbanzos, y si a secar arvejas, todo eso iba ella. ¿Y entonces qué se quedaban los niños? Yo era sola, me quedaba con mi abuela. Usted ha sido hija única, ¿no? Se quedaba con la No, abuela. tengo un hermano, a los 12 años vino un hermano. Su madre, aparte del trabajo,
Bueno, ella trabajaba, cuando había trabajado estaba en el campo y cuando no estaba... Cuando no había trabajo estaba en la casa y cosía. Sí, si le caía algo para la calle de que hacerle algo, lo cortaba y lo cosía ella. No, mucho no, pero el que de eso lo cogía y además estando trabajando, me acuerdo yo que venía ya ves, de noche, destrozada de trabajar y ponía la máquina en la mesa y cosía de noche. Tenía ropa para hacer para la calle y de noche cosía también, y cuando no estaba trabajando. ¿Para qué tipo de pedidos le hacían de personas de aquí y aquí? De personas de hacer calzoncillos blancos, camisa, blusa, pantalón, que era lo que antes se llevaba, chaleco. Pero porque que antes no había tiendas para comprar ese tipo de ropa, ¿no? Eran telas, y las telas las llevaban, las cortaban y a hacerlas. Eso suponía una ayuda más, ¿no? Para la casa, ¿no? Claro. ¿Ella tenía o sus padres tenían aparte vida social? ¿Salían a la calle? ¿Tenía algún tipo? Sí, hay muchos amigos y amigas y salían a la calle. Y de noche si había algún teatro o había cualquier cosa en el pueblo, iban juntos los amigos, las amigas. Aquí había eso, que viniera a lo mejor un circo, que viniera un teatro, y aquí hubo un teatro que le decía la Compañía Valle, que se tiró mucho tiempo. Aquí vivieron aquí y hacían teatro y ellos iban al teatro con sus amigos. Eso. Pero esto no era muy habitual, ¿no? No. Generalmente, ¿qué tipo de entretenimiento tenían las personas de sus padres, por ejemplo, aparte del trabajo? ¿O había bares? No, eso no. Eso de bar y beber y ni a tomar café eran los hombres, los que salían de noche, cuando venían de trabajar y comían, salían un ratito al bar, pero las mujeres no. No. Nunca. No. ¿Y si iban a los bares, qué les podía pasar? ¿Le hablaban mal de ella? ¿Eran mal vistas? No sé, que aquello sería la costumbre que había. Yo iban las mujeres más que los hombres. Yo todavía no me acostumbraba. Ahí al paso, mis niñas me dicen, mamá, ven que vamos a tomar café. Ay, niña, sin papá. Le digo yo, sin papá, vamos ahí. Mamá, que eso no es malo. Pues no me acostumbro. Antes era común eso, ¿no? Sí. En la casa, por ejemplo, en la vida doméstica, en la casa, su padre, por ejemplo, jamás lavaba un plato, ni hacía una cama. Ni... ¿Qué va? No. Eso era ninguno, en general. Eso no. Ella lo veía como lo veía todo el mundo, que yo era lo que veía. Al que hoy no, hoy le dicen, no tú, friega los platos que has comido como yo, y las has ensuciado como yo. Y hacen caso y lo hacen. El mío todavía no friega platos ni nada, ni limpia el polvo, no. O sea que eso se mantiene todavía en el pueblo, ¿no? Sí. Estos los más mayores seguimos la regla casi. ¿Sus padres tenían ideas políticas? Sí, no le digo. Los dos. Sí. ¿De dónde le vinieron las ideas políticas? ¿Por qué? Yo qué sé, niente de toda la vida. Ese pensamiento lo han tenido ellos todos. ¿Y se lo han inculcado a vosotros? Sí. ¿Qué valores, por ejemplo, le han inculcado? ¿La justicia, la solidaridad? Hombre, las cosas que ve uno que no están bien y las cosas que han pasado de antes y las cosas que están malas que hemos pasado. En todo, que pelaban a la gente, son cosas que no son, que no deben pasar y esas cosas, dice uno, madre mía, esto no debe de ser. O sea que a sus padres le vienen la idea de izquierda desde la guerra o desde antes de la República, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando decía que han entrado las tropas, que la gente salían corriendo. Pues yo me acuerdo que mi madre, tendría yo unos 8 años, dicen que poniendo un saquito de arena en la ventana, si tiran tiros no cala la arena. Y a mí me ponía con 8 años entre medias de 2 colchones de lana, porque decía que allí los tiros si tiraban no me podía pasar nada. ¿Usted nació entonces aquí, en Humilladero? Sí. ¿Usted tampoco fue al colegio? Yo sí, ¿con cuánto? Con 6 o 7 años me puso en la escuela, sí. ¿Qué recuerda? Yo estuve en la escuela hasta que tenía 12 años, porque cuando yo tenía 12 años nació mi hermano. Entonces, como mi madre tenía que trabajar, el niño chiquito, mi abuela, pues ya me quedaba yo con mi abuela para cuidar yo también a mi hermano. ¿Qué recuerda usted del colegio? Yo que me gustaba muchísimo. ¿Cómo era el colegio? Muy bueno, había una maestra buenísima. ¿Era un colegio público? Sí, y había muchas niñas. ¿Y niños? No había nada más que niñas. Niños no, los niños estaban aparte. Tenían también, luego abrieron otra escuela para los niños, y de noche, eran también para los más grandes. O sea que el colegio era solamente de niñas. De niñas, sí. ¿Y los niños no había en todo el colegio? No, eran nada más de niñas. ¿Cuántos colegios había aquí en Humilladero? 1. ¿Y los niños dónde estudiaban? Los niños, cuando abrieron el otro colegio, y muy pocos niños. Los niños y los padres se iban a los cortillos afuera, iban a rebuscar, y había muy pocos niños en la escuela.
De niños había menos que de niñas, porque iban a rebuscar ya cosas para comer porque no había. ¿Cómo? Yo lo que veía muy más de la escuela era que desde entonces he pensado yo en ser como somos todos, porque yo estaba en la escuela y muchas como yo, ¿sabes? Había muchas bancas en la escuela, en la mitad de la escuela había bancas, y luego había, como les decíamos, pupitres. Entonces, la que tenía la tauna, la que tenía unas tierrecillas, la que tenía que estaba bien, esa estaba en los pupitres, pegadita a la maestra, y mandaban tanto como la maestra. Si la maestra tenía que salir, la dejaba encargar a que nos castigara a nosotros y nos pegaba. Por tener ellas, eran las preferidas de los pupitres y las preferidas de querer por la maestra, más que nosotras. Había una división Sí. en el colegio entre Sí. los que tenían más y los que tenían Y los menos. que tenían menos. Por eso esas cosas yo las veía desde chica. Lo he estado yo viendo todo eso. Y eso así no era. O sea, que Pero usted percibía era. que había una gran diferencia social, Sí había, ¿no? sí había. ¿Cómo? Claro, porque mira, la de la tauna le traía el pan a la maestra. La que tenía tierra y tenía matanza, en su casa le traía el chorizo a la maestra. Yo no podía llevar nada, porque en mi casa no había nada que le iba a llevar. Y eso era. ¿El colegio era gratuito? Sí, Sus padres la metieron en el colegio porque ellos querían que usted... sí, que yo me enseñara y yo quería colegio. A usted le gustaba, ¿no? Mucho, siempre. ¿Cómo era el colegio? ¿Me lo puede describir? ¿Era un colegio grande? ¿Era un No, colegio- que va, era una casa, no era colegio así, hecho colegio, era una casa como un saloncito así largo y así un pedazo había con una banquita larga donde nos sentábamos muchas y luego de ahí había 3 o 4 pupitres, esos 3 o 4 y la mesa así enfrente de la maestra. ¿Cuántos alumnos podía haber? ¿Cuántos niños habría más o menos? ¿Cuántas niñas? Había unos pocos, bastante, aquello que había, porque las bancas, como nos podíamos sentar así, habíamos muchas niñas más chicas allí, y luego las más grandes, a dos, en los pupitres que había. Yo no puedo calcular, pero sí había, sí. ¿Llevaban ustedes uniforme? ¿Eh? ¿Uniforme llevaban? Mono que va. Cada uno iba La con mitad descalzo en cuero. ¿Ah, sí? Hombre, estaba la cosa muy mala y no había. El pobre, que estaba más pobre, iba más. ¿Usted iba descalza? No, malamente. ¿Usted iba descalza? Nunca, porque es que como era sola. Por lo menos a mí- zapatos tenía, ¿no? A mí me arropaba mi familia, toda. Niña con los zapatos rotos, no descalza del todo, pero vaya con los zapatos rotos, el vestidillo así muy mal. O sea que eso había bastantes niños muy Sí, pobres. había, con muy... sí, había. ¿Se rezaba en el colegio? ¿Había Sí. religión? ¿Mucho? Sí. La Había religión... todos los días había que rezar el rosario. ¿Todos los días? Una, llamaba a la maestra una y se ponía al lado de ella y rezaba el rosario y la otra le contestaba. Eso era antes de la guerra, estamos hablando, ¿no? Sí. O sea que todavía, que en esa época estamos hablando de la República y había enseñanza de religión. Sí, en la escuela esa que estuve yo, y ya yo era más grandecita. Bueno, yo me puse con eso, con 6 o 7 años, esa edad era. Y entonces eso se rezaba el rosario. La que no sabía, ¿sabes? Pues no lo rezaba, porque no sabía, pero la maestra achuchaba que se enseñara. ¿Había mucha disciplina? ¿Cómo les trataban los profesores? No, la maestra era muy buena, Había una maestra solo. nada más, doña Ana. que se En llama. todo el colegio una maestra. Sí, nada más. Sí, nosotros teníamos unas pizarras que había antes. Ah, cada una. Con un pizarrín, Ajá, chico, un pizarrín. con una hoja de una libreta, y allí se escribía y lo que estaba mal se borraba. Ella luego lo miraba y lo que estaba mal lo ponía bien. Y escribíamos en pizarras chicas cada una. ¿El pizarrín se lo daban en el colegio? Sí, no que lo compraba uno. Ah, lo tenéis que comprar Sí, vosotros. Sí, sí. Y tenía un marco, la pizarra tenía un marco, tenía un boquetico de ese. Entonces ahí ponía, mi madre me ponía una guitita y ataba el pizarrín para que no me... ¿Qué iba? ¿Con una mochila o algo? ¿O una cartera al colegio? Una cartera, una maletita de cartón, sí, que era lo que había. Que eso era lo que había, llevaban las niñas, una maletita de esas. ¿Tenían libros? El primero y el segundo. Y luego era enciclopedia. No había tanto como hoy llevan los niños, ¿verdad? ¿Una enciclopedia de qué? Eso era... ¿Cómo se llamaba? ¿La enciclopedia? ¿Se acuerda? Enciclopedia decía que ya allí decía de todo. Pero primero era el primero, luego era el segundo y luego era enciclopedia. Yo ya estoy en enciclopedia, eso era ya, eso ya estaba uno, ya sabía más. ¿A qué hora entraba usted al colegio? Como ahora, se entraba por la mañana, se salía a la 1, salíamos al recreo, al patio, un patio de China muy chico, pero allí salíamos. Y hacíamos eso que decía, una bufanda blanca, una gorrita negra, esas cosas cantábamos en el recreo. Y luego después pues, íbamos a la 1 a comer, entrábamos a las 3 y salíamos por la tarde. Iban a comer a casa. Sí, todos los días. Y a las 3 volver. Y hasta las 5.
Por la tarde, si uno quería llevar costura, la enseñaba a hacer cordoncillos, a hacer ¿En el propio colegio le enseñaban a ustedes? Sí, la misma maestra. La maestra nos enseñaba porque por la mañana era leer, escribir, era todas esas cosas. Y luego por la tarde pues dedicaba, la que quería llevar para enseñarse a costura, pues llevaba su trapito con todo. ¿Los sábados había colegio? Los sábados sí. También. Sí. ¿El domingo no? No. El domingo, el único día que se descansaba. A misa todo el mundo. La escuela toda misa, que no falte ni uno. ¿Obligatorio? Eso era la maestra. ¿Ah, sí? Decía así. ¿Y el que no iba, qué pasaba? Que le regañaba el otro día cuando iba, pues no fuiste, tenía que decir porque estaba mala. Pues uno no quería ir, decía que estaba mala. O sea que la maestra estaba pendiente de las personas mañana que no falte a la escuela, a misa. A misa los domingos, ¿no? Sí, entonces no era nada más el domingo cuando había misa. ¿Tenían ustedes tareas en casa? ¿Tenían que hacer tareas? En la casa yo 4 mandados que me mandaban y eso porque como era chica y ya estaba mi abuela, mi madre también hacía las cosas, pues yo no hacía nada más que ella me decía, mi madre me decía, lee, tú te sabes la cartilla, tú has leído y eso sí me lo decían a ella que leyera, aunque estuviera en la casa, que fuera el otro día que me lo supiera. ¿Recuerda usted cuando usted llegaba a su casa, jugaba en la calle? ¿Qué tipo de juegos hacía? Sí, con las niñas. Jugaba a la tángana, que le decíamos nosotros. Era hacer en el suelo unos cuadros con un pedazo de tea, que era la tángana. Y luego jugaba al troli, le decíamos nosotros, que le dicen, en unos sitios le dice el diabolo, en otros sitios lo conocen. Con eso gané yo un premio, con el troli ese. Y luego jugábamos a eso, al troli, jugábamos a muchas cosillas, lo que había antes. A rebalarnos por los pechos que había la braguilla hecha polvo, de arrastrar el culo por los dedos. Uy, me regañaban, mi gente me pegaba y todo. Las niñas entonces en aquella época podían jugar solas en la calle, mientras los padres estaban, ¿no? Había más confianza, ¿no? Sí, mucha, no pasaba nada. ¿Y salía usted todos los días a jugar? Yo sí, cuando salía de la escuela, que no era, que era buena hora y eso, merendaba, pedacito de pan, una oncita de chocolate, y me iba a jugar. En aquella época no había televisión, no había radio. No había nada. Ese tipo de entretenimiento, nada. Nada. Solamente jugar y después a casa, a cenar y a dormir. Usted, por ejemplo, en su casa, las relaciones con los padres, ¿cómo eran? ¿Mucha más disciplina que ahora? ¿Más respeto? ¿Usted, por ejemplo, le llamaba de usted a sus padres? ¿O? No, yo de tú, siempre a mis padres y a mi abuelo de tú. Pero yo los respetaba mucho y he sido yo muy buena niña para mi padre. Muy buena, todo lo que ella me mandaba y todo. Nunca respondona, nunca yo he sido buena con ellos. Y ellos conmigo, está lo mismo. Por lo que usted sabía, en sus amigas, por ejemplo, ¿había algunas que le llamaran de usted a sus padres? Sí. ¿Era común? Sí, había. Ellas, algunas le llamaban y otras le llamaban de tú, pero había muchas que le llamaban de usted. Usted cuando llegó la guerra tenía 8 años. Sí. ¿No? Sí. ¿Usted recuerda el día de la guerra? Yo lo que recuerdo fue cuando nosotros nos fuimos a la sierra, cuando ya había que correr, que decía que vienen las tropas, que vienen las tropas. Pues entonces nosotros nos fuimos, muchos vecinos, muchos de la calle, y nos fuimos a la sierra. Y entonces no terminábamos ahí a ninguna parte a ver lo que pasaba, porque de la sierra se veía el pueblo también. ¿Pero la sierra había casas o había algo? No, nada, la sierra pelada. Y allí estábamos nosotros y llevaban ellos algo para los niños, alguna comida para los niños. Y entonces, pues ya empezaron a decir, hay que bajar. Cuando nosotros bajemos de aquí al pueblo, tenemos que bajar con un fajín negro en el brazo. Entonces uno de mis vecinos... ¿Por qué con un fajín negro? No sé, por lo que era aquello. Entonces uno de mis vecinos bajó a su casa. Se llevó hilo, tijera y aguja y una tira muy grande negra. Y entonces de aquello, mi madre y las mujeres más mayores cortaron aquello, lo cosieron y se lo metieron por el brazo aquí, una tira negra, a todos los hombres que había allí. Y luego con eso volvimos por la tarde. O sea que ustedes se fueron a la sierra un día, no dormimos. Por la mañana y por la tarde vinimos ya tarde. Estamos hablando del 18 de julio, del día del movimiento que estalló la guerra, ¿no? ¿Y por qué huyeron? ¿Sabe usted por qué? Porque todo el mundo dice, a correr que viene, que están en Fuentepiedra, que están tirando tiro en Fuentepiedra, que está a 3 kilómetros de aquí. ¿Ustedes volvieron a Humilladero? ¿Y qué pasó cuando volvieron? Volvimos a Humilladero y nos encontramos con las casas, los soldados, las casas, se habían llevado lo que le había dado gana. Habían tirado todas las cosas por las calles tiradas.
nosotros teníamos una cafetera y la cafetera se perdió y muchas cosas tiraron. ¿Quién había llegado? Que los soldados. ¿Los soldados de Franco? Entraban a las casas, registraban la casa, se llevaban lo que le daba la calle y lo que no le daban larga a la calle. Eso fue lo que nos encontramos nosotros. Y luego de allí para acá, la gente, pues claro, los pelaban a las mujeres, las purgaban con aceite resino, las paseaban por el pueblo. ¿A qué mujeres? A todas las que ellos querían, las que le parecían, las que parecía que estaban señaladas, las señalaban con el dedo por algo, aquellas las pelaban, aquellas las purgaban, aquellas las paseaban por el pueblo, encerraron a mucha gente, a muchos hombres, luego de noche los sacaban, los llevaban al cementerio y los mataban. ¿Aquí mataron a mucha gente? Sí. ¿Usted tuvo constancia? ¿Usted los vio? ¿Usted vio? De nosotros no, verás que yo era muy nuevecilla, pero yo me acuerdo de todo aquello. Y entonces las mujeres, pues claro, donde estaban encerrados, iban por las mañanas a llevarle el café, porque estaba preso a su marido y se encontraba que la habían sacado aquella noche y la habían matado. Y venían dando gritos por la calle. ¿Cuántas personas mataron aquí? Muchas. Casi todos que eran jornaleros, eran... Sí, un hombre muy bueno. ¿Y lo mataban porque estaban en un sindicato o algo? No, o porque mataban porque los mataban, yo qué sé, porque eran comunistas. Sería, yo qué sé, y a las mujeres las pelaban, eso fue una cosa. Lo que aquí pasó, en casa que le mataron 2 o 3 hermanos, 2 o 3 hijos. Aquí a una mujer le mataron 3 hijos, para mí le mataron. Pero... Sí, los soldados eran los que los mataban. Sí. Los que venían de por ahí, lo que decía las tropas, que vienen las tropas. Bueno, de soldados y de aquí también. Y gente de aquí también, que sabemos que gente de aquí los mataron también. ¿Pero de qué eran? ¿Terratenientes? ¿Falangistas? O... Sinvergüenzas, esos falangistas. Malo, gente mala, muy mala. ¿Duró mucho? Eso, hasta que se cargaron a muchísima gente. Que se cargaron, y a los que pelaron, y a los que esto. Sí, nosotros de aquí no nos fuimos a ningún sitio, ni a mi familia le pasó nada. ¿A ningún...? No, ni pelada a nadie, ni a nosotros no le pasó nada. ¿Usted siguió trabajando? Bueno, usted siguió, ¿estaba en el colegio? En el colegio, yo seguía en el colegio, y seguía hasta que cuando mi hermano ya nació, que ya tenía yo 12 años, ya no fui más al colegio, pero siempre me gustó mucho a mí. ¿La vida cambió mucho a raíz de la guerra civil aquí? ¿El ambiente cambió mucho en el pueblo? Sí, cuando ya aquello ya pasó, que ya la gente se empezó esto de Francia, que la gente se fueron a Francia, pues entonces ya venían de Francia, mientras ellos estaban en Francia estaba uno comiendo de la tienda sin dinero, luego venían ellos con el dinero que habían ganado, no querían comer allí por no gastar dinero, venían de delgados, de malamente, destrozaditos de trabajo, y entonces ese dinero que traía se iba a la tienda, se pagaba en la tienda, se pagaba el pan y se le quedaba a uno algo, hacía una milla de obra en su casa porque si se le estaba cayendo, la remendaba, le hacía esto, al otro año se iba, hacía otra poquita obra y pagaba, y así fue ya la cosa, ya mejor. Pasó la guerra aquí, en toda la guerra la pasó usted aquí en Humilladero. Sí. ¿Aquí hubo combates, hubo bombardeos, hubo...? No, eso no. No hubo, ¿no? Aquí lo que hubo fue al principio represión y fusilamiento. Eso. Durante toda la guerra. Eso no me acuerdo yo el tiempo que duraría. Eso hasta que a ellos les dio la gana de quitar el medio todo que ellos querían quitar. ¿A su padre no lo movilizaron? ¿Ni a ningún familiar suyo? ¿Ninguno tuvo que ir a la guerra? A nada, no. ¿Y hubo gente que huyó de Humilladero? ¿Gente que se fue de aquí? ¿Que huyó por ser perseguido, por estar señalado? Aquí hubo cosas que dijeron, pero eso no se sabe si es verdad, si es mentira, de que llevaron al cementerio para matarlo, pero que luego se escaparon y se fueron de aquí por ahí. Decían que la habían visto por ahí lejos, en fin, pero eso. Allá no volvieron más. Y muchos que se fueron, luego volvieron otra vez aquí. Ya cuando todo se serenó. ¿Y le pasó algo? No. ¿Sus padres perdieron el trabajo, siguieron trabajando normalmente? Sí. Exactamente igual, ¿no? Sí. ¿Y usted siguió en el colegio, no? Yo seguí en el colegio y ellos, su plan de siempre, trabajando. ¿Usted se acuerda del día que terminó la guerra? No. No se acuerda. ¿Tuvieron más dificultad y más escasez de alimentos durante la guerra o problemas de este tipo? Sí, se pasó mucho porque entonces era cuando se hacía el pan de maíz, que hacía unos bollos de maíz, y entonces la comida que había que hacer era migas de maíz. Ponían una sartén y le echaban aquello
con un poquito de aceite, y aquello era lo que se comía. Y primeramente de los bollos de maíz, que aquello se podía comer, pero lo que no se podía comer era el pan de cebada. El pan de cebada tenía carraspa así, en medio del miajo, del pan, negro como el tizón. Y aquello no se podía comer. Aquello lo tuvimos antes. Luego vinieron los bollos de maíz. Había un racionamiento, le daban una cartilla para la tienda que fue, con lo poquito que ellos querían ponerle a uno detrás. ¿Aquí vinieron gente de fuera? ¿Vinieron moros? ¿Vinieron italianos? ¿Vinieron alemanes o tropas de fuera? ¿O solamente eran...? Yo no recuerdo de que viniera aquí gente de esa. Lo que me acuerdo es eso, las tropas que eran los soldados. ¿Se quedaron durante toda la guerra aquí o un destacamento o algo? Yo creo que entraron aquí y estuvieron aquí unos cuantos días hasta que mataron a mucha gente y todo eso, y luego ya no. Y se fueron. Aquí no se quedaron, aquí se quedaron los criminales de aquí, son los que se quedaron. Porque eran de aquí, vivían aquí y aquí se quedaron. ¿Hubo gente? Y eran señalados con el dedo, pues lo sabíamos todos quién era. ¿Hubo gente que se fue a la montaña o a que se...? Gente corrieron para muchos sitios y se fueron por ahí a esas capitales, se fue. Una mujer de aquí perdió a su niña, que la llevaba con ella y se le perdió. La recogió una mujer, luego la encontró, pero ya a muchos años la encontró. ¿Un problema? Aquí había un cura que era de Fuentepiedra. Bueno, estaba en Fuentepiedra. Entonces cuando se moría alguien, había que ir por él. Si había una misa, había que ir por él, a Fuentepiedra. Y luego llevarlo en un coche que aquí se alquilaba. ¿El cura le pasó algo aquí? No. No pasó nada. ¿Las relaciones con el cura eran buenas? ¿Que había nada más que un cura? Nada más, el cura ese que estaba en Fuentepiedra, iban por él. Y venía cuando aquí hacía falta. ¿Y aquí las relaciones entre los jornaleros y los terratenientes cómo eran en aquel tiempo? ¿Había tensiones, había problemas? Hombre, siempre no los podían ver, ¿sabes? Las cosas no los podían ver. Pero vaya, iba. No había peleas ni nada con ellos. Pero no los podían tragar, no los podíamos tragar. Cuando terminó la guerra, todo se calmó. Sí. Y la vida siguió normal. Sí. ¿Hubo racionamiento? Sí, ya hacían las cartillas y le daban a uno su cartilla con sus raciones. Sí, una cartilla azul, así, cuadradita, y luego se abría, decía allí lo que te tenían que dar. De harina, un poquito de aceite, arroz, fideos. Mire, ¿usted se acuerda? A lo que le correspondería por la cantidad de gente que era, le daban. O sea que sin cartilla de racionamiento no se podía comer. No. ¿Y con esa cartilla se iba a la tienda? Se iba a la tienda y se lo daban a uno. ¿Y era poca cosa? Sí, no era muy largo, no era. ¿Qué se solía comer entonces, en aquella época? Digo, pues se comía fideos, se comía, le decían olla viuda, porque ni tenía carne ni sí. No tenía una mitad ni un chorreón de aceite para hacer caldo, mucha verdura, que no había como los animales de cogerla. Muchas cosas. Carne era difícil muy comer. Poca. Porque era muy cara, o no había. Poca, y que no la podía comprar. ¿Y pescado? Y pescado, ya ves, pescado que venía una mujer que lo vendía y un hombre que decía a 3 perrillas hoy medio kilo un rat, decía. Y pescado se comía. ¿Había extraperlo aquí? Sí, había muchas trapelitas. ¿Sí? Porque traían café y traían de todo eso para los bares. Yo que estuve en un bar trabajando también y traían café y traían muchas cosas. ¿Usted entonces abandonó el colegio con cuánta edad me ha dicho? Con 12 años. Con 12 años. Que nació mi hermano. Ya había terminado la guerra. Sí. Y empezó a trabajar. ¿El primer trabajo que tuvo usted dónde fue? Yo estuve en las casas, estuve de moza. ¿Ah, sí? Trabajando en las casas. Y luego ya al final estuve en el campo también. El trabajo de moza, hacer todas las cosas de la casa. Le daban a uno la comida. Y 3 duros al mes. 3 duros al mes. ¿Y cuánto? Tortillas. Yo me iba por la mañana y me venía a mi casa. Después de cenar, fregar los platos y arreglar la cocina. O sea, le daban la comida y 3 duros al mes. 3 duros al mes. Y para la alpargata que rompía. Porque había que fregar de rodillas. Entonces no había fregona. Eso con 12 años. Sí, y estuve en un bar también, trabajando para fregar vasos, moler café, tostar café. Con 12 años usted trabajó de moza. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando de moza? Yo tuve mucho tiempo, en una casa tuve mucho tiempo. ¿En una casa de gente con dinero? Una tienda tenía la mujer y yo estaba trabajando allí. Y luego estuve en otra casa también, que era al contrario de lo que yo soy, era un fascista. Allí estuve también, allí ganaba más. Y luego tuve también otra casa de un labrador también. Y luego después estuve en el campo, iba a rebuscar, me llevaron a una vecina mía, dice, vamos ahí, de traer la sierra. Tú vienes y nos abres los sacos. Y nosotros segamos el trigo por los cuellos en las espigas nada más, porque eso tiene un tallo, las espigas, segamos por los cuellos. Tú nos abres el saco. Y cuando llenemos el mío, te lleno el tuyo. Me ato yo el saco a la cintura, el mío, y le abro el de ella.
Y empieza ella a segar y a echar, a segar y a echar. Y una se sube en un árbol, en un olivo. ¡Que viene el guarda! Ay, en el mundo. Bueno, pues viene el guarda, vámonos a salirnos de aquí. Nos salimos y nos sentamos allí en un pecho que había. Y llega el guarda. Nos quería comer, echándonos el caballo en lo alto. Nos quería comer. Yo con un susto que me moría. Vaya, más susto. Mi vecina era una mujer de genio muy valiente. Y se levantó y agarró un bolo del suelo así, una piedra así. Dice, maldita sea hasta la madre que te parió. Si tienes cojones de acercarte, te abro la cabeza con la piedra esta. Tú no estás viendo cómo está esta niña, que ha venido porque se le ha muerto su padre y tiene un hermano y no tiene pan ni para amigarle la leche. Y ha venido a ver si puede llevarse un kilo de trigo para cambiarlo por un pan. Usted no le da nada, usted no tiene hijos. ¿Usted qué? Mira, el tío pilló y me dio 2 pesetas. De esas que había en un billete juntas, me dio 2 pesetas. Y pilló el caballo y se fue. Por allí no se pudiese pillar usted. La sierra arriba y que no vea por aquí más. ¿Usted estuvo de moza trabajando mucho tiempo, muchos años, de moza? Sí, estuve un poco tiempo. ¿De moza trabajaba los sábados, trabajaba los domingos? Todos los días, y el domingo y todo. El domingo me dejaban de ir por la tarde una mitad a mi casa. Sí, el domingo a las 4 o las 5 me decía, vete si quieres a tu casa un poquito. Entonces me iba. Sí. Va, a casa. O sea, que usted trabajaba todos los días del año. Todo. ¿Y el dinero que hacía con él se lo daba a sus padres? Digo. ¿Entero? Y lo tenía que cobrar antes de llegar el mes, ya lo tenía cobrado, porque le hacía mucha falta, porque es que yo tenía 12 años cuando mi padre se murió y mi hermano tenía 6 meses. Entonces mi madre tenía que ganar para nosotros y para sus padres, que los tenía ella también. ¿Que vivían con ustedes? Que ya ves, que vivía con nosotros. Entonces yo me fui a trabajar, pero los 3 duros estaban cobrados antes que el mes se cumpliera, porque había temporadas que estaba mi madre trabajando, pero había temporadas que no trabajaba. Se iba a lavar a las casas, entonces eran los lebrillos, se iba a lavar, en fin, y todo eso. ¿Usted el trabajo se lo buscó su madre? ¿Se lo buscó usted? No, me avisaba a mí. Me ha dicho que trabajó en el campo. ¿Con Sí. cuántos años empezó usted a trabajar en el campo? Muy chica. ¿Cuántos años? Chica tendría unos 15 años, o 16, por ahí. ¿Cómo fue el primer trabajo en el campo? Arrancar garbanzos. Mi madre era la maniera, entonces yo ganaba 10 pesetas, no, 10 no, 7, entonces era 7. Y mi madre ganaba una peseta más porque era la que llevaba a la gente. ¿Y arrancar garbanzos cómo era? La arrancas, si están tiernos, lo arrancas con la mano. Te tienes que poner un guante porque pincha mucho. La arrancas con la mano y si está medio, pues tienes que lajar, pero tiene una postura muy mala porque tienes que pegar suelo al suelo, tienes que cortar por el suelo. O sea, que tiene que estar agachado o de rodillas. Sí. ¿Y cuántas horas se tiraba usted así? Lo que le he dicho. Y que ya le fumábamos una vez y luego comer y luego por la tarde otra vez. Ya. Ya ves. Se levantaban Temprano. de noche. Y afuera, he estado también, en el cortillo afuera, en la era con un colchón durmiendo. Sí, una cuadrilla de mujeres, arranca garbanzos a esos cortillos. Lo mismo que estaban los hombres. ¿Y cuántos días se podía tirar usted sin volver a casa? Digo, sin volver a casa mucho. Lo que pasa es que uno no es como los hombres, uno allí, como en el cortillo había bestia, había una pila muy grande. Luego la casera la conocía uno muy bien, pues lavaba uno sus cosas y lavaba todo eso, lo podía uno hacer. Y uno se tiraba muchos días allí, muchos sin venir. Porque un hombre cogía a la mejor una bestia o cogía una bicicleta y venía a su casa, pasaba la noche y se iba por la madrugada, pero una mujer no podía hacer. Tenía que hacer 15 días y a los 15 días venía. Sí, y a los 15 días venía. ¿Y dormían allí? Allí en la era. ¿Y había muchas mujeres que dormían en esas condiciones? Sí, todas. Eso, una cosa como un colchón, la llenaba de paja y ya está. Y en aquello y te tapabas con una manta. ¿Y os daban de comer también? Sí. ¿O se lo llevaban ustedes la comida? No, nosotros nos llevábamos, como les decía, víveres, les decía que te llevaba un poquito queso, una poquita morcilla, cosillas así. Y eso te lo comías tú cuando te comías a lo mejor un potaje y decías, pues yo me voy a comer una mitad de queso de mis víveres que traigo, de mi capacha. Y cogía uno, se comía un poquito de queso encima de aquello. ¿Había muchas mujeres que se daban en esas condiciones? Sí, muchas. Era Bueno, deseando, uno decía, ay, lo que me hace que me avisen para San Pedro, que era un cortillo, lo que me hace que me avisen para la venta, que hay muchísimos garbanzos. Porque ese era el único trabajo que había prácticamente en el pueblo. Claro.
y para escaldar. También se iban afuera cuando escaldaban el pejuá. ¿Usted trabajaba todo el año o era por temporada? Yo cuando me salía, cuando se acababa, se acababa. ¿Y eso era mucho? O sea, sí, trabajaban las mujeres más que hoy, pero también había temporadas que no había trabajo. ¿Y se tiraban muchas temporadas sin trabajo? Sin trabajo. ¿Cuántos meses? Y entonces me iba, cuando no tenía trabajo así en el campo y eso, pues me iba a trabajar a las casas, a blanquear, a fregar, a hacer, vaya, por día, por decir, porque no vienen mañana y me blanquea el patio, esto, y ya me iba. O sea que eso era un complemento económico para poder subsistir, ¿no? Sí, sí. Su madre seguía trabajando. Sí. ¿Había muchas mujeres que trabajaran en esa época? Sí, había. En Fuentepiedra trabajo yo muchísimo, en Fuentepiedra. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Fuentepiedra? 3. ¿Y cómo iba hasta allá? Andando para allá y para acá. O sea que iba todos los días 3 kilómetros y volvía. Sí. Íbamos andando, íbamos y veníamos. ¿Cuántos años trabajó usted en el campo? Mucho, hasta que me casé. Y después de casar. He trabajado con mi marido. Usted estuvo entonces en casa de su madre hasta que se casó. Sí, luego me casé y me fui a vivir a Sierra Yagua. ¿Dónde está Sierra Yagua? Sierra Yagua está ahí, yo no sé ni a los kilómetros que está. Yo iba andando y venía a Sierra Yagua. Nosotros nos fuimos allí a vivir porque él tenía un tío allí. Y ya dice, ¿por qué no se ven aquí? ¿Por qué no se ven? Fuimos allí a vivir. Y allí estuvimos, tenía mi Diego nació allí, tendría mi Diego 2 años y yo tuve a mi niño a los 2 años de casa, o casi unos 4 años estuvimos allí viviendo. Y estuvimos muy bien en una calle y le decían la calle Harina. ¿Se compraron una casa allí o algo? No, que van a alquilar, arriba vivíamos. Ahí sí ya tenían ya mejores condiciones, sí, luz eléctrica, agua corriente. Sí, teníamos la luz y ya teníamos lo que uno podía tener, poca cosa. Tenía una mesa camilla que tienen 4 patas y cada una era de una manera, una recta, otra cuadrada. Pero claro, se le echaba la nahuilla por lo alto y no se veía. ¿Usted se casó con su marido? ¿Lo conoció? ¿Dónde lo conoció? ¿Su marido también es de Humilladero? Sí, aquí de Humilladero. ¿Cómo eran las relaciones entre los hombres y las mujeres entonces, en aquella época? Muy bien, uno salía y como hace hoy todo el mundo, a ver si lo veía por un lado por otro, hablaba con él en la calle, se paseaba, cuando ya iba a la casa, le pedía la entrada a su madre o a su padre y entonces... ¿Eso era obligatorio? Sí. ¿Pedir el permiso? Sí, pedir permiso. Porque entonces si no se podía salir con un hombre, ¿no? Y entonces entraba allá adentro, venía el martes, el jueves y el domingo a la casa. Estaba su madre allí sentada y me arrimaba la camilla, a la vera de uno, a la mesa camilla. Y si era en el verano se ponían sentados en el patio. Los padres tenían que dar el visto bueno, ¿no? Claro. ¿Y se podían salir a la calle juntos, pasear o eso? No, eso había con otra amiga o con alguien. Solo los dos no. Estaba prohibido. Nunca, no. Eso era imposible. Y en la puerta no querían, porque mi casa tenía un patio por delante y ellos estaban hondos y no movían, no querían. O sea que tenía que tener un control. Sí, hombre, claro. Y al cine juntos y esas cosas, nada, ¿no? No, al cine sí iba uno, pero tenía que ir con alguien. Eso era los dos solos no, nunca. Había un hombre aquí que era muy gracioso y llegó el yerno y le pidió la entrada. Me dice, ¿qué los tienes? Que viene a pedirme la entrada. ¿Pedir la entrada se llamaba? A pedirme la entrada. Y me tengo yo que salir, no me la dan ni a mí. No te lo voy a dar yo a ti. Se llevaba muy mal con la mujer. ¿No? Es que yo era lo que había. ¿Cuánto duraban los noviazgos? ¿No duraban muchos años? Mucho tiempo, sí, unos pocos de años. ¿Y las bodas cómo eran las bodas? La boda, según podía uno, la boda era muy mala antes. En mi caso fue muy mala, porque nos casamos por la madrugada. Fuimos a Fuentepiedra, porque muy temprano, se dice de alba, como se dice. Nosotros era el cura, era ese día, tenía que ser allí. Y vinieron mi gente, fuimos todos, fuimos a Fuentepiedra, hemos hecho las bendiciones, fuimos a una tía que tenía mi marido en Fuentepiedra, desayunamos allí, estuvimos allí mucho rato y luego de allí nos fuimos a Sierra Yagua, que tenía yo, que me fui allí a vivir entonces, cuando me casé me fui allí. ¿Pero ustedes tuvieron celebración con invitados y cosas de estas? No, muy poco, la familia, nada más. Como era esa obra tan temprano y todo. O sea que en aquella época esto de las bodas con invitados y eso no se estiraba, ¿no? No, sí, había. ¿Sí? Había que decir eso. Pero había una boda de una forma, muchas veces era en las casas y ponía un vasito por la tarde
y cogían una botella, iba echando copitas de vino, la misma copita para todo el mundo. Echaba una copita, la bebía, se la daba al compañero, se la llenaba y ruedecitas de salchichón. Eso era el convite. Eso era el convite. Y así que estaban un rato más o menos, se iban y ya está. ¿Y después viaje de novio no existía? No, viaje de novio. Iba al campo al otro día a trabajar. ¿Ustedes se casaron y se fueron a vivir juntos ya inmediatamente después o vivieron con los suegros o vivieron...? No, solo. Y en Sierra Yegua. Y allí alquilaron una casa. Alquilaron una casa que era arriba y allí tuvimos 4 años, vivimos allí, nació el primero. ¿Su marido también era jornalero? Sí, yo seguía con él, donde podía ir, porque otra vez estaba sulfatando olivos y estaba haciendo trabajo de hombre que yo no lo podía hacer, pero todo lo que era escardar, arrancar garbanzos y todas esas cosas, como yo no tenía niños, tuve 2 años sin niños, pues yo trabajaba con él, íbamos los dos. ¿Las cosas de casa quién las hacía? Yo cuando venía, de noche. ¿Y su marido, mientras usted hacía las cosas, qué hacía? ¿Su marido? Sentado, sentado y dije, qué harto estoy. Digo, pues yo no, lavaba de noche. ¿Usted lavaba de noche? Claro, tenía que lavar, hacer los mandadillos, echar la comida para el otro día, para comer en el campo. O sea que todo eso lo tenía que preparar usted Sí, cuando sí, llegaba sí. por la noche. Sí. Lógicamente llegaban de trabajo del campo y no había ni... ¿Había ducha y cosas de estas en aquella época? ¿Qué va? Y ahora uno venía y tenía muchas veces, porque claro, como no tenía nada. Yo vivía arriba, tenía una chimenea, pero después de venir harto de trabajar, teníamos que venir con un saquito de ese porro que te hallaba de leña, de ese porrito, que tú ibas mirando, ibas cogiéndolo, y si te paraba, que decía ahumar, que te paraba un ratico a descansar, quizás vaya y rebusca unos poquillos de ese porro, para la noche hacerte comer, para lo otro. Así que después de trabajar tenías que ir cargado a tu casa. Eso todos los días. A la leña y para hacer de comer. ¿Cuántos años ha trabajado usted en el campo? ¿Siempre ha trabajado en el campo? Sí. Siempre. He trabajado de moza y en el campo y en las casas. ¿Y en el campo hasta qué edad ha trabajado usted? En el campo, ya cuando mis niños nacieron y después de nacer mis niños, porque luego de Sierra Yegua me vine otra vez aquí a Humilladero. Entonces mi madre se quedaba con mis niños y yo trabajaba en el campo. He trabajado mucho tiempo, hasta que tuve, yo he tenido 10 hijos, 10, tengo 6, porque los otros fueron abortos y eso. Luego ya cuando mis niños más chicos pues ya no iba, ya empezó a decir mi marido, no, ya tú no tienes que ir. Ya si es a la aceituna y tu madre está para quedarte con los niños, viene en la temporadita a la aceituna y si no, ya no. Pero ¿y usted con 10 hijos cómo podía trabajar a la vez No, que tenía? 10 no, tengo con 6, 6. perdón, con 6. Eso porque los otros eran abortos. ¿Y con 6 hijos cómo podía usted trabajar? Yo se quedaba, mi madre se quedaba con ellos. Es que mis niños se llevan mucho, porque tuve yo a mi Diego y a los 14 meses mi Antonio. Y a los 4 años, hubo 2 abortos en medio, a los 4 años tuve a mi María Ángeles. Y luego a los 9 de mi María Ángeles tuve a mi Fidel. Y luego después de mi Fidel tuve a mi Rosy. Y luego tuve a mi Janet. Y todo entre medio hubo abortos y hubo... ¿Y en todo ese periodo usted trabajaba? Digo, O sea, que usted iba a trabajar embarazada. sí, cogiendo así todo. ¿Y cómo se puede Con trabajar? las canastas cargadas al hombro, media fanega, una canasta de media fanega aceituna que pesaba. Eso aquí al hombro cargado, son las barrigas. O sea, que usted ha Yo trabajado... soy chica, pero valiente. ¿Usted ha trabajado entonces hasta los 50 años o Yo más? sí, mucho. Yo tuve a la mía más chica, la tuve yo con 46 años. Ya no trabajé más, ya cuando tuve mi niña. Con la última ya se jubiló, ¿no? Sí, ya sé. ¿Y usted ha tenido jubilación? Yo hasta los 65 no me jubilé. ¿Cómo eran los años de Franco? ¿Aquí cómo se vivieron? ¿Había mucha represión? ¿Usted cómo recuerda aquellos años? ¿En los años 50, los años 60? ¿En Humilladero? Como una maldita madre que tenía Franco, como canalla. Y pasa mucho. Mientras estuvo en el mando, no estábamos nadie bien. ¿Ustedes eran gente de izquierda? ¿Se sintieron perseguidos en aquella época? No, eso no, nunca. No sé, la gente nos miraban bien. Por eso nos miraban bien. Sí. Pero luego perseguido, yo pasé mucho con mi Antonio, pasé mucho. Porque mi Antonio no sabía yo dónde estaba y cómo la cosa estaba tan mala. Y él metió en eso y, madre mía, y dónde estará, y dónde no estará. Y se salía de noche y cuando se salía hasta que no venía a dormir, yo no estaba tranquila. Hijo... Me daba mi susto. Antonio es su hijo mayor, ¿no?
No, el mayor es Diego. ¿Y Antonio este es el segundo. El segundo. Antonio era la persona concienciada, políticamente comprometida, ¿no? Sí, sí. Y se metió en grupos antifranquistas. Me daba mucho susto a mí. Esto es la época de Franco. Pues sí, porque le podía pasar algo, cuando no se podía ni hablar, ni se podía nada. A ver, y esta tenía muchos papeles, muchas cosas, y yo con aquello no vivía. ¿Esto de qué año estamos hablando? ¿Años 60, años 60 por ahí? Yo de los años no me acuerdo bien. Pero vamos, estaba Franco vivo, ¿no? Pero estaba así, estaba mocito. Metió... Y aquello estaba muy perseguido demasiado, y yo hasta que no sentía la puerta y lo sentía, ya no estaba yo tranquila. ¿Y usted por qué sabía que estaba metido en cosas políticas? Porque sí, porque tenía muchos papeles, muchas cosas, y yo no sabía dónde meter aquellos papeles, y luego eran a pillarle papeles, pues los metía en el congelador. Digo, las noticias frescas, en el congelador metía los papeles, en las macetas. Las macetas, le sacaba la tierra en lo hondo, metía los papeles. Eso me pasa mucho, con este pasa mucho. ¿De dónde sacó Antonio esa tendencia tan comprometida y tan...? De que le salía de adentro. Esas son cosas que salen con la persona que es así. ¿Y aquí en el pueblo? Como era mi padre y como... ¿Él se lo contaba a usted? Es que las cosas me enteraba de la mitad. Yo no me enteraba de la mitad, yo siempre Antoñillo, siempre Antoñillo. ¿Aquí en el pueblo tuvieron algún problema por eso? No. ¿Con las autoridades, con el alcalde? No, nunca. Es desde luego las cosas las que es derecha, ¿eh? Lo que es blanco, ¿sabes? Y lo que es negro. Esas cosas sí, porque estaba con él, con un cura, le daba estudios. Un cura que vino aquí y puso una escuela y eso. Y como está listo, pues le daba estudio y él quería saber, y le daba estudio y le cobraba, y a otros no le cobraba, y él le decía cosas al cura, y esto como puede ser, y esto de esta manera y de la otra. Mandaban a llamar a mi marido, el cura, su Antonio ha dicho esto, su Antonio ha dicho lo otro siempre, eso sí, andijera gatao, los maestros y todo. Este niño como dice esto y dice lo otro, sí, él no se callaba, pero nunca tuvimos problemas de hacerle nada. A mí sí me tuvo mucho tiempo muy sofocada hasta que esto salió a... ¿Algún problema, no? Que le podía pasar algo. ¿Aquí había gente que la metieron en la cárcel o algo en aquellos años, en el humilladero? No. Aquí no, ¿no? Esto lo tenían ellos todos, los que era así como mi Antonio teníamos tapado. Ellos tapaban unos a los otros, los tenían tapados. ¿Con cuántos años empezó Antonio a tener...? Muy nuevo. Muy joven, ¿no? Sí. Con 17 años, con... Sí, muy nuevo. ¿Solamente de sus hijos el único que ha tenido inclinaciones políticas? Ellos sí, ellos le tiran todo, pero este es el cabecilla, el más... ¿Sus hijos pudieron estudiar? ¿Usted los 6 estudiaron? Mi Antonio estuvo en el Cortijo IV, en Sevilla, y tuvo un poco tiempo. ¿Sus hijos trabajaron también en el campo? No, estuvo en el Cortijo IV estudiando. En el Cortijo IV era de maestro, y estuvo estudiando allí. Estuvo con una tía mía, paraban con una tía mía, y estaba en el Cortijo IV estudiando, porque era muy listo y todos los maestros le decían que debía de estudiar, que tenía que estudiar. Y lo pusimos allí, pero resulta de que se murió mi tía. Al morir de mi tía ya se tuvo que venir, y ya se vino, pero hizo el bachiller, hizo una cosa. ¿Sus hijos el resto estudiaron algunos? No. ¿Que trabajaron en el campo todos? Sí. Rosy para que estudiaran, ¿no? No podía uno darle carrera a ninguno, no podía. Mi Rosy lo que ha hecho es TS, ha hecho cursos, que está en una residencia. Mi Rosy Fía, es así, ha hecho muchos cursillos de esas cosas, de residencias. Cuando llegó la democracia, ¿usted qué pensó? No, que ya estábamos libres de todo, que era lo mejor. ¿Qué le gustó más de la democracia? Que fuéramos libres para todo lo que quisiéramos decir y todo. Y que ya el susto me se quitó, ya me se quitó. ¿Usted está contenta con esto? ¿Era lo que usted esperaba y pensaba? Yo sí, hombre, de mejorar, siquiera que tuviéramos una milla de luz, que no teníamos ninguna, los comunistas. ¿Tuvo miedo en la transición, cuando empezó las cosas a cambiar, cuando se murió Franco? Me alegré, si hubiera. No, yo no tuve, me parecía que esto iría para mejor, porque para peor ya no cabía. Vamos a volver otra vez para atrás, lo que habíamos pasado, no valía nada. ¿Y piensa que las cosas han ido a mejor? Sí, yo creo que sí. ¿En todos los niveles? ¿Nivel económico, nivel político? Entre poder uno de la política, poder uno decir, poder uno hacer, que antes no podía, sí. Eso sí, lo veo yo. Muy bien, María, pues muchas gracias por todo el rato que hemos estado hablando. A ustedes.